Muy buenas a todos, bienvenidos a Lairo Sakharov en un nuevo vídeo. Hoy, viernes 22 de agosto, hoy os traigo el desenlace. Hoy vamos a hablar, finalmente vamos a concluir esta serie de 3 vídeos que he estado realizando sobre las capacidades del ejército norteamericano versus el ejército chino. Y hoy llegamos al final, la tercera y última parte. Aquí vamos a hablar sobre la capacidad industrial, porque una guerra, amigo mío, no se gana solo con tecnología o con mejor armamento. Se gana también por lo que tienes en un futuro, es decir, por lo que puedes producir durante un conflicto. Hay que asumir que en una guerra, sobre todo en una de alta intensidad, lo normal es que pierdas mucho material en el camino, y tu capacidad para reponer ese material puede marcar la diferencia. Así que hoy, en este vídeo de 20 minutos, vamos a analizar las capacidades industriales de nuestros dos contendientes, de Estados Unidos y de China, y vamos a ver finalmente quién se impone en todos los campos, en el material, en la capacidad industrial para fabricar dicho material. Vamos a ir viendo imagen por imagen, foto por foto, vamos a ver a nuestros dos contendientes. Ya sabéis que en los vídeos anteriores tenéis más detalladamente explicadas estas capacidades militares. En este lo que vamos a comparar es sobre todo la capacidad industrial, y finalmente en la última parte del vídeo daremos un ganador. Pero si te quedas hasta el final, los 20 minutos, descubrirás un plot twist inesperado, amigo, porque uno de estos dos contendientes tiene un as en la manga. No lo ha sacado todavía, es una carta que aún no ha jugado. Tanto que le gusta a Donald Trump las cartas, pues hay uno de los jugadores, uno de los contendientes, puede ser Estados Unidos o puede ser China, que tiene un as bajo la manga. Quédate hasta el final y descúbrelo. Suscríbete, dale a la campanita para no perderte nada. Y ahora sí que sí, coge palomitas porque nos vamos. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por Estados Unidos, ¿vale? Para ello, para ilustrarlo, vamos a hacer una pequeña presentación con Estados Unidos de América, ¿de acuerdo? Primero vamos a hablar de su base industrial de defensa, con las siglas en inglés Defense Industrial Base, DIB. Su base industrial de defensa es bastante sofisticada, pero ha tenido que responder, o se ha enfrentado a diversos desafíos, sobre todo tras la Guerra Fría. Ha tenido que consolidarse y tiene una gran dependencia actualmente de las cadenas de suministro globales. En una guerra de alta intensidad, como por ejemplo la que se podría dar contra su rival China, el foco estaría en el surge, es decir, en la capacidad de producción rápida, ¿vale? En el apartado de los aviones de combate tenemos a la gran estrella de las fábricas estadounidenses, que es sin duda la compañía norteamericana Lockheed Martin, responsable de este caza de combate, del mejor caza de combate del mundo, el F-22 Raptor, y de su hermano pequeño, la versión de exportación, el F-35 Lightning II. Lockheed Martin tiene una capacidad de producción de 156 F-35 al año para el año 2025, es decir, para este en el que estamos, con capacidad de producir más, es decir, potencialmente pueden producir más si se le da más dinero. Boeing, la otra gran competidora, la otra gran industria de empresa de defensa en el tema de los aviones de combate de Estados Unidos, es capaz de fabricar actualmente unos 24 F-15 EX Eagle como este. Bueno, este es el Silent Eagle F-15 como estos, ¿vale? Actualmente puede fabricar unos 24. Sin embargo, en una situación de guerra, de desgaste y de necesidad, podría llegar a producir entre 200 y 300 con apoyo de sus aliados, como ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Bombarderos como por ejemplo el B-21 Raider, que es este de aquí, el B-21 Raider, entra en una producción baja. Actualmente solo pueden producir entre 2 y 5 al año, pero por supuesto esta capacidad podría llegar a escalar. Y nos vamos al apartado de tanques, el M1 Abrams, ¿vale?
¿Cuántos tanques puede fabricar? Bueno, la empresa responsable del M1 Abrams es General Dynamics y realmente en la actualidad su capacidad de producción es relativamente baja. Puede producir solo 12 unidades al mes, pero si se invirtiese más dinero, podría llegar a producir como límite, hablo de límite físico, de sus cadenas de montaje y de producción, hasta 360 carros de combate al año, ¿vale? Aspecto más crítico de todos, el aspecto de la munición, amigos. Los misiles, como este de aquí, o como estos de aquí, los misiles y la munición. Esto es crítico, sobre todo para guerra prolongada. La producción de proyectiles de 155 milímetros pueden producir actualmente unos, como los que dispara, por ejemplo, este tanque, pueden producir aproximadamente en la actualidad unas 40.000 unidades, ¿vale? Al mes. Pero podrían llegar a escalar hasta 55.000 o incluso, aplicando una buena inversión económica, hasta 660.000 unidades al año. Por ejemplo, misiles como el Javelin pueden fabricar hasta 3.250 unidades, escalable a 20.000 al mes. Misiles como este, como el... a ver si lo veo... Misiles como el Tomahawk. Misiles como el Tomahawk. ¿Cuántos Tomahawk puede fabricar Estados Unidos al año? Aproximadamente unos 500. Además pueden fabricar de los misiles hipersónicos aproximadamente otros 500, ¿vale? Sin embargo, es importante señalar que Estados Unidos en el ámbito de los motores de cohetes tiene un cuello de botella importante. Y en el apartado naval, señores, en el apartado naval, ¿cuántos destructores, cuántos submarinos y cuántos portaaviones puede fabricar Estados Unidos? Bueno, la Navy está planeando actualmente 85 nuevos buques de guerra, ¿vale? Esto se supone que estos 85 los va a hacer durante 30 años, ¿vale? Eso nos da un promedio de 3 unidades cada año, a un coste de 40.000 millones cada año, ¿vale? Destructores como por ejemplo el Arleigh Burke, la clase Arleigh Burke como este de aquí, pueden fabricar entre 2 y 3 destructores al año. Submarinos de la clase Virginia, que si no me equivoco los Virginia, efectivamente era ese. Submarinos como este de la clase Virginia pueden fabricar unos 2 aproximadamente cada año, ¿vale? Y sin embargo de los megaportaaviones como por ejemplo este de aquí, pueden fabricar aproximadamente uno cada 5 o 7 años, ¿vale? Estos es que son auténticos monstruos. Luego hay otra cosa que es muy importante también, las armas cortas y otro tipo de armas. Bueno, en este sentido Estados Unidos puede fabricar millones de rifles al año si se lo propone, si se enfoca en hacerlo, porque actualmente digamos que la industria, el complejo militar industrial estadounidense se enfoca mucho en la alta tecnología, ¿vale? Con dinero y con capacidad, es decir, con de forma sostenible unos 150.000 millones de dólares al año, podría sostenerse una guerra de larga duración, de alta intensidad, sobre todo con la ayuda, insisto, de sus aliados, porque uno de los grandes pilares de Estados Unidos y de su capacidad industrial son sus aliados, ¿vale? De hecho, entre eso y la capacidad que tiene para reconvertir su industria civil y enfocarla a la guerra, le da un multiplicador importantísimo a su capacidad industrial. Esto ya lo hizo Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde llegó a producir hasta 300.000 aviones, ¿vale? Para mí la innovación, los elementos más claves de Estados Unidos son su capacidad de innovar rápidamente, de sacar nuevas tecnologías, como por ejemplo hicieron con la tecnología furtiva, la capacidad de fabricación de drones, de realizar ciberguerra. Sin embargo, su mayor debilidad está tanto por un lado en el manpower, es decir, la mano de obra, como en las cadenas de suministro, ¿vale? Es muy dependiente de cadenas de suministro externas, es decir, cadenas de suministro que él no controla. Bien, y ahora, si os parece, vamos a hablar del contendiente, vamos a hablar del rival de Estados Unidos, vamos a hablar de China, amigos, sí señor, vamos a hablar de China. Ahora
toca China. Bien. Bueno, para empezar hay que comprender que el complejo militar industrial chino está totalmente controlado por el Estado, ¿vale? Así como en el apartado de Estados Unidos hemos hablado de Lockheed Martin, de Boeing, etcétera, de General Dynamics. En China esto no ocurre así, ¿vale? El complejo industrial militar es completamente integrado en el Estado y público, ¿vale? Tienen una filosofía de total y absoluta autonomía estratégica, es decir, todo tiene que ser made in China, priorizando sobre todo la autosuficiencia y el escalado masivo de su fabricación, ¿vale? De hecho, el crecimiento del complejo industrial militar chino en los últimos años ha sido explosivo. Produce cada vez más rápido y, lo que es más importante, cada vez más barato, ¿vale? De hecho, la capacidad de producción en astilleros, es decir, en buques de guerra, multiplica por 200 a la de Estados Unidos. Es decir, que China es capaz de producir barcos mucho más rápido que lo hace Estados Unidos. ¿Cuál es la calidad de esos barcos? Bueno, eso no lo sabemos porque realmente nunca han entrado en una guerra de alta intensidad, así que no podemos saber cuál va a ser su desempeño. Pero que pueden fabricar más, eso seguro. En el apartado de aviones de combate, vamos a ver cuál es el apartado de aviones de combate. Bueno, la gran responsable de la fabricación de aviones de combate es AVIC, que es la empresa estatal china para fabricación de aviones de combate, AVIC, ¿vale? Esta empresa estatal pública fabrica entre 50 y 100 J-20 Mighty Dragon como este que veis aquí en pantalla, ¿vale? Entre 50 y 200. Obviamente esto es ahora, en momento de paz, pero si estuvieran en guerra podría escalar hasta más de 200 cazas de este tipo al año, ¿vale? Total, potencialmente hablando, podría fabricar entre 300 y 500 cazas de combate, aquí ya incluyendo, por supuesto, J-16, incluyendo, supongo, también, bueno, este no, incluyendo los J-11 y J-15, si no me equivoco. Y luego tienen capacidad, obviamente, de fabricar drones en enjambre, como los Winlong, o el otro dron que teníamos por aquí, a ver si lo vemos, que era... no aparece por aquí, bueno, no pasa nada. Drones en enjambre como ese que hemos mostrado. Y por supuesto tienen la capacidad de fabricar bombarderos como este y como este. Sobre todo este último, el H-20, en principio se cree que pueden fabricar aproximadamente entre 10 y 20 unidades al año para 2030, que es cuando entra en servicio. Luego, por otra parte, en el ámbito terrestre tenemos a la empresa estatal pública Norinco, la responsable de los tanques como el Type 99 y... si no me equivoco, bueno, Norinco puede fabricar de este tanque aproximadamente entre 100 y 200 unidades al año en tiempos de paz. En estado de guerra, en estado de máxima economía de guerra, puede fabricar hasta 500 tanques anuales, ¿vale? Munición. Bueno, la capacidad de fabricar misiles y proyectiles es obscenamente grande en el caso de China, ¿vale? Produce millones y millones y millones de proyectiles, tanto para tanques como para cualquier otra... o sea, balas, etcétera, cualquier otra cosa que os imaginéis, armas cortas, etcétera. Millones, literalmente, al año. Están muy respaldados por una industria civil que está completamente supeditada. O sea, en caso de guerra no habría ningún tipo de traba legal ni de ninguna otra índole para que la industria civil se reconvirtiera por completo para la fabricación de armamento, ¿vale? Cohetes de tipo MLRS, es decir, cohetes de tipo para sistemas de misiles como estos y tal, pues ahí de los MLRS, pues de esos puede fabricar simplemente miles de unidades. Y lo más importante, como ya sabéis, China tiene una división especial en su ejército, la Rocket Forces, la People Liberation Army Rocket Forces, la fuerza de cohetes del gobierno chino, que fabrica miles y miles y miles de misiles de la serie DF, tanto el DF-41 como el DF-26, así como los DF-17, ¿vale? Todas las unidades de los DF
pueden fabricarlo por miles. Este en concreto, que es el DF-17 hipersónico, pueden fabricar entre 100 y 200 al año, ¿vale? O sea, es una auténtica barbaridad. Bueno, drones como este, que se me había olvidado mencionarlo también. Es una auténtica barbaridad la cantidad de armamento que pueden producir. Luego, en cuanto al apartado de buques y submarinos, buques de guerra y submarinos de guerra, ya hemos mencionado que tiene una capacidad de por 200 respecto a la de Estados Unidos. Y de hecho, es actualmente China el mayor constructor naval del mundo. Es decir, pueden fabricar, o sea, pueden multiplicar por 230 la capacidad de Estados Unidos en caso de un conflicto de fabricación de buques de guerra. O sea, por ejemplo, destructores del tipo 055, es decir, destructores como este, si no me equivoco, o era este, creo que era este, del 055 pueden fabricar entre 5 y 10 al año, ¿vale? Y submarinos del tipo 095, es decir, submarinos como este, pueden fabricar de entre 3 y 5 al año. E incluso submarinos nucleares como estos pueden fabricar, submarinos, me refiero de ataque nuclear, SSBN, entre 3 y 5 al año también. Apartado de portaaviones, este es el más crítico. Este es el más crítico para China. Pueden fabricar actualmente, a ver si vemos el portaaviones porque no lo encuentro. Aquí lo tenemos. De portaaviones como este, del super portaaviones Fujian, pueden fabricar aproximadamente entre 1 y 2 al año, lo cual supera con creces las capacidades de Estados Unidos, que puede fabricar uno cada 5 o 7 años. En cuanto a armas cortas, ¿vale? Bueno, miles de millones al año. Pueden fabricar una barbaridad. La sostenibilidad es total. Ten en cuenta que es un control absoluto del Estado. China puede reconvertir cualquier fábrica civil rápidamente en un fabricante de armas cortas y armamento. Pueden producir en masa para una guerra de larga duración en un escenario de alta intensidad, ¿vale? Para mí, ¿cuál es el elemento clave que tiene China? La capacidad de copiar la tecnología de cualquier rival y darle su toque. Es decir, pueden, no solo copian y ya está, copian e innovan, ¿vale? Y de manera muy rápida. Sin embargo, el gran talón de Aquiles de la industria del complejo industrial militar chino es, sin lugar a dudas, la calidad. Seamos serios. El armamento chino puede parecer muy impresionante, ¿vale? Vemos los cazas estos, vemos el bombardero, el J-20 Mighty Dragon, vemos el J-35A, y nos pueden parecer muy espectaculares. Pero realmente lo poco que se sabe de ellos es que su desempeño es pobre. Parecen más de lo que son. Parecen más de lo que son. Y esto es debido a que la calidad en algunos sistemas, sobre todo, se resiente bastante. Se resiente bastante. Así que, ¿qué os parece si vamos directamente, que ya estamos a los 20 minutos de vídeo, vamos directamente a la comparación, vamos al veredicto en esta tercera y última parte, en esta tercera y última entrega? ¿Quién vencerá entre China y Estados Unidos? Bueno, pues la comparación es complicada. Estados Unidos lidera en calidad y en cantidad de aliados, lo que le puede permitir importar en el caso de que sea necesario, aprovechándose de la industria y del complejo industrial militar de otros países aliados. Sin embargo, China gana en velocidad y en volumen, puede fabricar más rápido y más cantidad. De hecho, producen buques mucho más rápido, a 200 de la capacidad de lo que puede hacer Estados Unidos. Pueden producir cientos de miles de misiles frente a los cientos que puede fabricar Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de esta capacidad impresionante de producción, hay que decir que en el ámbito aéreo Estados Unidos es mucho más avanzado. Sin embargo, China, poquito a poco, con mucho trabajo y dedicación, va cerrando esa brecha tecnológica. Es cierto que siguen estando muy lejos, siguen estando muy atrás, pero poco a poco, amigos míos, van cerrando la brecha tecnológica, ¿vale? En el aspecto terrestre, en tema de tanques y demás, hombre, China tiene más tanques, ¿vale? Y en el aspecto marítimo tiene más buques de guerra, o sea, domina en cuanto a números. Sin embargo, en el aspecto tecnológico, con la tecnología furtiva de Estados Unidos,
supera con muchísimo las capacidades de China. Pues la tecnología es muy superior en todos los aspectos, no solamente en el tema furtivo, sino también incluso en el nuclear o incluso en el tema hipersónico. Además, el complejo industrial militar estadounidense tiene mucha más experiencia fabricando armamento. Lockheed Martin es una empresa muy antigua, mucho más que las capacidades tecnológicas que tiene actualmente China. ¿En dónde gana China? Bueno, China es capaz de producir en masa muchas cantidades, como he dicho, ya muy rápidamente, y además tiene una muy buena competencia en el ámbito de la tecnología hipersónica. Así que nuestro ganador, aparente al menos ganador, es sin duda Estados Unidos, por número de alianzas, por proyección global, por potencial, por experiencia y por tecnología. Pero atención, atención, porque se viene el plot twist definitivo. Se viene un game changer que no te esperabas seguro. Y es que, sí, Estados Unidos lidera en tecnología, Estados Unidos lidera en escalabilidad gracias al apoyo de sus aliados y el número de aliados, y Estados Unidos gana en calidad y en experiencia. Pero amigos míos, todo el material del que están hechos los cazas norteamericanos y esa fantástica y maravillosa tecnología furtiva que han regalado al mundo con el F-35, bueno, han regalado, han vendido al mundo con el F-35, esa superioridad aérea que tienen con el F-22 Raptor, la consiguen gracias a un elemento muy conocido ya por todos, porque está en boca de todo el mundo y en las noticias todos los días, que son las tierras raras. Pues mirad, el 99% del mercado mundial de tierras raras lo controla China. Pero voy más lejos, El complejo industrial militar estadounidense importa de China más del 70% de todas las tierras raras que necesitan para su tecnología, sobre todo para tecnología clave como la tecnología furtiva de los F-35, los F-22 Raptor, los misiles y toda la electrónica militar en general. China refina el 85% de estos tierras raras y produce el 90% de los imanes. Si mañana China decide cortar el grifo de suministro de este tipo de materiales, Estados Unidos y su complejo industrial militar colapsarían inmediatamente. Entonces, en un escenario de guerra total entre China y Estados Unidos, China solo tendría que cerrar el grifo de las tierras raras y el complejo industrial militar estadounidense colapsaría, lo que significa, porque, traducido en cristiano, que en caso de que Estados Unidos perdiera un F-22, un F-35 o perdiera un tanque Abrams o perdiera, bueno, simplemente consumiera misiles lanzándoselos a China, no podría reponerlos por falta de materia prima. Habría retrasos en la producción de aviones, retrasos en la producción de tanques, de munición, de misiles. Además de esto, por si esto no fuera poco, China no solo controla la cadena de valor de las tierras raras como materia prima indispensable para la tecnología estadounidense, es que además tiene aproximadamente 750.000 millones de dólares en deuda estadounidense, deuda pública estadounidense. Si mañana China decide vender toda su deuda pública estadounidense, la tasa de interés que tendría que pagar, o la prima de riesgo, vamos, la prima de los intereses que tendría que pagar Estados Unidos por su deuda, subiría de una forma absolutamente bestial, lo que cerraría de facto el acceso a los mercados por parte de Estados Unidos por el excesivo encarecimiento de los intereses. Pero es que encima el dólar caería una barbaridad, o sea, perdería muchísima fuerza y la inflación subiría, lo cual haría que todo el material bélico subiría de precio. Hay que entender que Estados Unidos lo que tiene son empresas privadas. Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics son empresas privadas sujetas a las leyes del mercado. Si la inflación sube
y el dólar cae, los precios del equipamiento militar que tendría que adquirir y producir Estados Unidos subiría drásticamente. Subiría drásticamente, limitando mucho los fondos bélicos que podría tener. Aunque evidentemente hacer esto también dañaría la economía china, acabaría inclinando un poco la balanza. Entonces, ¿cuál es el verdadero ganador de este conflicto? Bueno, pues si ahora mismo entraran en guerra, sería lo que se conoce por las siglas de DMA, destrucción mutua asegurada. Ese es el desenlace de esta serie de 3 vídeos, amigos. No puede haber una guerra entre China y Estados Unidos porque la dependencia de uno del otro es excesiva todavía, sobre todo por parte de Estados Unidos. Estados Unidos no puede permitirse entrar ahora mismo en una guerra con China, no, al menos hasta que no sea capaz de asegurarse una línea independiente de suministro de imanes, tierras raras y etcétera, de todo tipo de materia prima necesaria. Sin ir más lejos, el galuro de nitrilo famoso del que hemos hablado en la serie de vídeos esta semana para el tema del RCS y de la tecnología furtiva es y se extrae de tierras raras. La ferrita es y se extrae... No, la ferrita no. El galuro de nitrilo, perdón, se extrae de tierras raras. Es fundamental en los RAM, en los Radar Absolute Material. O sea que al final la dependencia de Estados Unidos todavía de China es muy elevada como para permitirse el lujo de entrar en una guerra con China. Además, China podría, con su volumen, al final terminar por avasallar por número a Estados Unidos, aunque la calidad no sea la misma. Al final, lo que no tienes de calidad lo tienes de número, y si encima le cortas o le privas al enemigo, en este caso Estados Unidos, de su producción industrial, entonces el resultado es mucho más parejo. Pero ahora te toca a ti, ahora que hemos llegado al final del vídeo. Déjame en comentarios cuál es tu opinión. ¿Crees que finalmente ganaría China? ¿Crees que finalmente ganaría Estados Unidos? ¿O crees que sería destrucción mutua asegurada? No te pierdas ni uno solo de mis vídeos. Suscríbete y dale a la campanita para ello. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!